Si te dijera que cada noche tienes agua flotando sobre tu cabeza, probablemente sonaría exagerado. Pero no lo es. El aire que te rodea contiene humedad todo el tiempo, aunque no la veas. Y cuando esa humedad encuentra la superficie adecuada, cambia de estado, se condensa y empieza a gotear. Eso significa que, incluso sin lluvia, sin pozo y sin tuberías, puedes llegar a recoger agua directamente del aire. Y lo más sorprendente no es que funcione, es que esto se conoce desde hace muchísimo tiempo. Y aún así, casi nadie lo aprovecha. Bienvenido a Agroexplicado. Hoy vamos a ver cómo es posible obtener agua del aire con un sistema extremadamente simple, por qué funciona a nivel físico, cómo construirlo paso a paso por muy poco dinero y en qué condiciones puede darte resultados realmente útiles. Porque aquí no estás creando agua, estás recogiendo algo que ya está ahí, aunque no lo veas. El aire que tienes ahora mismo delante contiene vapor de agua. Siempre. Da igual si estás en la costa, en el interior o en una zona aparentemente seca. La atmósfera terrestre almacena cantidades enormes de agua en forma de vapor. Agua invisible. Suspendida, esperando las condiciones adecuadas para convertirse en líquido. Y esas condiciones dependen de algo muy concreto: la temperatura. Existe un punto llamado punto de rocío. Es la temperatura a la que el aire ya no puede seguir manteniendo ese vapor en suspensión. Cuando el aire entra en contacto con una superficie lo suficientemente fría, ese vapor se transforma. Se condensa, pasa de gas a líquido y empieza a formar gotas. Lo has visto toda la vida, en un vaso frío en verano, en el césped por la mañana, en una telaraña cubierta de rocío al amanecer. Pero una cosa es verlo, y otra muy distinta es diseñar un sistema para recogerlo. Y ahí está la clave de todo este vídeo. No estás generando agua, no estás haciendo aparecer nada de la nada. Estás creando una superficie donde el aire pueda soltar la humedad que ya llevaba dentro. Y cuanto mejor esté diseñada esa superficie, mejor funcionará el sistema. Porque aquí todo depende de tres cosas: la superficie, la temperatura y el movimiento del aire. Lo que vas a construir es básicamente eso. Una superficie amplia donde el aire se enfría, libera humedad y esa humedad se convierte en gotas que después puedes recoger. Sin electricidad, sin bombas, sin piezas móviles, solo física y gravedad. Y aquí es donde esto deja de parecer una curiosidad y empieza a volverse útil. Porque no necesitas una máquina compleja. Necesitas entender la lógica y montar el sistema con cabeza. Para hacerlo necesitas muy pocas cosas. Una malla o tela tipo sombrero. Cuanto más fina, mejor. Porque necesitas muchas pequeñas superficies donde el agua pueda formarse. Un marco sencillo. Puede ser de PVC, de madera, o de cualquier material que te permita mantener la estructura estable. No tiene que ser perfecto, solo tiene que mantenerse firme. También necesitas bridas, cuerda o algún sistema para fijar la malla. Un pequeño canalón o recipiente en la parte inferior, y algo que te permita darle inclinación. Eso es todo. Con muy poco material puedes montar una estructura que ya funcione. Y aquí viene una de las partes más importantes. El sistema no depende tanto de la sofisticación como del montaje. Porque un montaje mediocre puede hacer que recojas muy poca agua. Y uno bien resuelto puede cambiar bastante el resultado. Primero creas un marco rectangular. No hace falta obsesionarse con la exactitud. Para una primera prueba, un tamaño cercano a 1 metro de ancho por algo más de 1 metro de alto ya puede servir. Después, tensas la malla sobre ese marco. Y aquí hay un detalle que mucha gente subestima. Tiene que estar bien tensa. Si queda floja, el agua se acumula. Y si se acumula demasiado, se evapora antes o escurre peor. Lo que te interesa es que las gotas se formen y se desplacen, que no se queden paradas. Y eso nos lleva al siguiente punto clave: la inclinación. Este sistema no funciona bien si lo colocas plano. Ese es uno de los errores más comunes. Si lo dejas horizontal, el agua se queda en la superficie y desaparece cuando sube el sol. En cambio, si inclinas la estructura entre unos 15 y 30 grados, cada gota que se forma empieza a deslizarse, se une con otras, gana peso y termina cayendo hacia la parte inferior. Ahí
es donde colocas el canalón o recipiente, esperando, recogiendo lo que el aire ha soltado durante la noche. Y aquí aparece otro factor que cambia muchísimo el resultado: la ubicación. Porque no es lo mismo ponerlo en cualquier sitio que colocarlo bien. Este sistema funciona mejor cuando el aire pasa a través de la malla, no cuando la rodea. Por eso conviene orientarlo hacia la dirección del viento, aunque sea una brisa suave. Ese movimiento de aire aumenta el contacto entre la humedad ambiental y la superficie de condensación. Y cuanto más aire pasa, más humedad puede llegar a liberarse. También conviene elevarlo un poco del suelo. El aire más cercano al terreno suele ser más cálido y muchas veces más seco. Un poco más arriba, las condiciones suelen mejorar. Y otro detalle importante: evitar el sol directo de primera hora, porque el sol acelera la evaporación. Y lo que quieres es recoger el agua antes de que desaparezca. Todo el proceso ocurre sobre todo durante la noche, cuando baja la temperatura, cuando el aire se enfría y cuando la condensación se activa. Tú solo tienes que dejar el sistema preparado y volver por la mañana. Y aquí es donde mucha gente se sorprende, porque incluso en condiciones normales, sin niebla, sin lluvia y sin una humedad exagerada, puedes llegar a recoger cantidades visibles de agua. No enormes, pero sí reales. Y eso es lo importante: que deje de parecer una idea bonita y empiece a sentirse como algo que de verdad funciona. En condiciones moderadas, recoger medio litro en una noche ya puede ser perfectamente posible. Y en zonas con más humedad, como costa, valles o áreas donde entra niebla matinal, la cantidad puede subir bastante. Y aquí es donde este sistema cambia de categoría, porque deja de parecer un experimento curioso y empieza a tener sentido práctico. Además, tiene otra ventaja importante: escala. Más superficie, más captación. Varias estructuras trabajando a la vez, más producción. No estás limitado por una máquina cerrada. Estás limitado por el diseño y por las condiciones del entorno. Y eso cambia completamente la lógica del sistema, porque no depende de una pieza difícil de conseguir, depende de entender cómo responde el aire. Ahora bien, aquí hay una parte importante que no se puede ignorar: la calidad del agua. El agua recogida del aire suele ser bastante limpia de origen. No ha pasado por el suelo, no ha arrastrado barro, no ha recogido sedimentos como ocurre con muchas aguas superficiales, pero eso no significa que esté lista para beber sin más. Puede contaminarse al contacto con las superficies, con polvo, con partículas, con restos del ambiente. Por eso conviene hacer algo muy simple antes de consumirla: filtrarla. Un filtro básico con algodón, carbón activado y arena puede mejorar bastante su calidad. No hace falta un sistema sofisticado para dar ese paso. Y si quieres ir un poco más allá, hervirla o tratarla ligeramente puede darte un margen extra de seguridad. Es un gesto sencillo, pero importante. Y aquí es donde encaja mejor este sistema. No como una fuente milagrosa que va a resolverlo todo por sí sola, sino como una herramienta más. Una forma de obtener agua adicional, de reducir dependencia, de aprovechar algo que está ahí y que normalmente ignoramos. Y esa parte, en realidad, es una de las más interesantes, porque durante mucho tiempo este tipo de conocimiento fue útil, práctico, necesario, no como una extravagancia técnica, sino como una respuesta real en lugares donde el agua era escasa o difícil de conseguir. Civilizaciones antiguas ya diseñaban estructuras para captar humedad del aire, en zonas donde no había ríos cercanos, donde la lluvia no bastaba, donde sobrevivir dependía de entender mejor el entorno. Aprendieron a trabajar con lo que tenían, con el aire, con la temperatura, con la física. Y durante siglos, eso fue conocimiento valioso, hasta que dejó de formar parte de lo cotidiano. No porque dejara de funcionar, sino porque dejamos de necesitarlo de la misma manera. El agua empezó a salir del grifo, la infraestructura resolvió el problema para mucha gente, y todo ese conocimiento quedó en segundo plano. No desapareció, pero dejó de ser habitual. Y ahora, en determinados contextos, vuelve a recuperar sentido. No para sustituirlo todo,
pero sí para complementar, para dar margen, para entender mejor cómo funcionan las cosas y para recordar algo que conviene no perder de vista. No siempre necesitas sistemas complejos para resolver problemas básicos. A veces, la solución ya existe, solo que dejamos de mirarla. Este sistema no es perfecto. No funciona igual en todos los climas. No va a darte resultados espectaculares en cualquier lugar. Y eso también hay que decirlo, porque una cosa es que funcione, y otra muy distinta es venderlo como si sirviera igual en todas partes. No. Depende de la humedad ambiental, depende de la diferencia térmica, depende del diseño, y depende del lugar. Pero cuando se dan las condiciones adecuadas, puede ser sorprendentemente eficaz. Y sobre todo, tiene algo que muy pocos sistemas tienen hoy. Es accesible. No necesitas grandes conocimientos técnicos. No necesitas una gran inversión. No necesitas depender de una empresa, de una red o de una máquina compleja. Solo necesitas entender la lógica y aplicarla. Porque al final no estás creando nada nuevo. Estás utilizando algo que siempre ha estado ahí. El aire, la humedad, la diferencia de temperatura y la gravedad. Y quizá esa sea la parte más poderosa de todo esto. Que el mismo aire que normalmente ignoras puede convertirse, con un diseño simple, en una fuente real de agua. No siempre enorme, no siempre suficiente, pero sí útil. Y a veces, eso es exactamente lo que importa. Si este vídeo te ha cambiado la forma de ver algo tan simple como el aire que te rodea, suscríbete a Agroexplicado y cuéntame en comentarios. ¿Probarías este sistema en tu entorno? Nos vemos en el próximo vídeo.